Creo que... Vale, ya estoy grabando, perfecto. Voy a poner vista hablante. Ahora salgo yo, claro. Y bueno, empezamos, ¿vale? Hoy tenemos a Gabriel Castro Vidal, que es uno de los socios de la Peña Fotográfica de Badalona, que nos va a hablar sobre lo que es el Adobe Camera Raw y las novedades que tiene. Contactamos con la gente de Adobe, no los de España, sino los de Estados Unidos, para que nos mandaran a alguien de contrastada actitud para explicarnos el Cámara Raw, y nos dijeron, no, hombre, no, tenéis al Gabriel allí, por favor, que sea Gabri el que os lo explique. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Tenemos a Gabri aquí, ¿verdad, Gabri? Bueno, en principio, si es lo que hay, es lo que hay. No, no podemos pedir más. La idea de esta charla de hoy es ver un poquito las novedades que hay en Adobe Camera Raw o RAW, como se debería decir. Desde la versión 12.2 o .3, no me acuerdo exactamente, hubo un cambio bastante importante, sobre todo en la parte de la interfaz. O sea, el funcionamiento básico es el mismo, aparecieron algunas cositas nuevas, pero sobre todo cambiaron la interfaz. Entonces vamos a ver un poco esos cambios de la interfaz que hubo, que creo que está bastante más cuidada, más limpia, funciona un poco más de forma más cómoda. Así que en principio creo que fue un buen paso. Después hay 2 o 3 cositas nuevas, alguna muy interesante, como lo que se llama la gradación de color, que en realidad ya estaba antes, que era el comando que se llamaba dividir tonos, que con ese podíamos darle un poquito más de... podíamos aplicarle un tono a las sombras y otros a las luces. Bueno, ahora lo han sofisticado un poquito más, es más o menos o casi igual a lo que lleva el Lightroom. Yo el Lightroom no lo manejo, en realidad no lo he usado prácticamente nunca, pero sé que es casi igual. Después aparecieron algunas cositas en los pinceles y bueno, básicamente son poquitas cosas, pero que algunas están interesantes. Y después lo que vamos a ver es simplemente un proceso de trabajo, o sea, un flujo de trabajo para ver al menos cómo lo hago yo. O sea, no quiere decir que sea lo que hay que hacer, no está escrito en piedra, el tema es que así lo hago yo y bueno, la idea es ver un poco todas esas cosas, ¿no? Si te Bueno, parece, si Gabriel, quieren, si te... empezamos. Vale, perfecto, empezamos. Si te parece, cualquier pregunta la podéis realizar por medio del chat y se la pasaremos a Gabri. En cualquier momento podemos parar y hacer las preguntas que sean de rigor. Adelante, Gabri. Vale, perfecto. Bueno, lo primero que voy a hacer es compartir un poco pantalla. Voy a compartir esta pantalla de aquí. Supongo que se ve bien. Esta es la interfaz actual. Voy. Y tengo un elemento que voy a traer ahora por aquí. A ver si lo puedo visualizar. Que quería mostrar, ¿qué es esto? Esto es una gráfica de los espacios de color. ¿Por qué mostrar esto? Bueno, lo primero que vamos a ver es un poco cómo configurar. La configuración de cámara RAW o cámara RAW es muy básica. Así que vamos a ver un poco esa configuración y en base a una charla que el otro día tuvimos también y de la última charla que dio Miguel Ángel, por el tema de los espacios de color. Acá vemos una gráfica donde esta parte de afuera es la parte del espectro de color visible para el ser humano. Y aquí tenemos varios triángulos que serían las zonas de color que abarca cada sistema. Esto sería el papel impreso, básicamente. sRGB, que es un sistema de color, que es este de aquí, más reducido. Adobe RGB, que es un poquito más amplio, sobre todo en la parte de verdes y azules, no tanto en la parte de rojos y morados o lo que fuera. Y después tenemos Profoto. Profoto es mucho más amplio que Adobe RGB, pero lo que entiendo yo, o al menos tengo entendido, que el problema que tenemos con Profoto es el tema de que no podemos visualizarlo. O sea, muy bien el tema de que tenemos muchos colores, pero el problema es que los monitores actuales que podemos manejar no manejan el espacio de color Profoto. Cualquier monitor de gama profesional, estamos hablando de monitores de varios miles de euros,
están manejando, en el mejor de los casos, Adobe RGB al 100%. Y no podemos utilizar, o sea, no hay ningún monitor, al menos yo tengo entendido, si alguien lo sabe o tiene idea de cómo es eso, que me lo aclare, pero yo tengo entendido que no hay ningún monitor hoy en día que pueda mostrar la gama Profoto. Así que yo creo que en este momento trabajar con Profoto no sé si tiene mucho sentido, porque estoy trabajando con algo que en realidad no puedo apreciar. De hecho, incluso trabajar con Adobe RGB es trabajar con un espacio de color en el cual mi monitor no va a poder mostrar. O sea, estoy haciendo ajustes que en realidad no estoy viendo. Pero bueno, como eso en principio es el estándar y es lo que se manda muchas veces para imprimir esas cosas, entiendo que es la mejor opción, y hoy o mañana, cuando tenga pasta, me compraré un monitor 100% RGB y veré las maravillas que he hecho. Básicamente era esto, simplemente mostrarles un poco esto y volver ahora al elemento aquí. Tengo un par de fotilios, que eran las que tenía hoy en un principio. Vale. Aquí tenemos la interfaz de Adobe Camera Raw. Estas fotos son antiguas, tienen una punta de años, las saqué para un cursillo que hicimos de la Peña de corrección de color, pero siempre vienen bien. La verdad que son dos fotos que me han resultado muy útiles. Bien, la interfaz, para los que ya están acostumbrados, yo lamentablemente no tengo la interfaz antigua, podría haber hecho una captura, no me di cuenta, de haber hecho una captura para comparar cómo era, pero básicamente la interfaz antigua tenía todas estas herramientas que ahora las tenemos acá sobre la izquierda, las tenía arriba. Estos paneles, o que ahora son deslizables hacia abajo o que se abren hacia abajo, estaban como fichas aquí o tipo lengüetas. Y básicamente era lo mismo, ¿no? O sea, está más o menos los mismos elementos distribuidos de diferente manera. Tenemos aquí un poco diferente el tema de la previsualización de imágenes. A mí me gusta tenerlo en vertical, se puede cambiar a la horizontal con... Bueno, aquí nunca me acuerdo cómo es, hay un menú que dice horizontal, y con control 7 creo que es, o no me acuerdo, control F, una de ellas es. Como esto no lo uso mucho, no me acuerdo exactamente cuál es. Pero se puede poner horizontal o vertical, se le puede cambiar el tamaño a estas miniaturas. Tampoco es que pueda venirme al medio de la pantalla, pero sí puedo venir un poquito más o un poquito menos. Si me paso de un tamaño X, se terminan de cerrar automáticamente, y cuando las abro, abran al mínimo tamaño. Muy sencillo de manejar. Aparecen unos menús aquí que después vamos a ver un poco qué son. Más o menos igual a lo que teníamos antes, pero un poco dispuesto de mejor manera. Vamos ahora básicamente lo que tendríamos que hacer si vamos a usar por primera vez Camera Raw. Si miro para el costado es porque aquí tengo en el otro monitor las miniaturas del chat y por eso las miro al costado. Deberíamos ajustar un poquito el funcionamiento de Camera Raw. Acá tenemos una línea aquí abajo que nos va a ir a la parte de ajustes generales. Esto también lo podemos abrir desde aquí arriba. Vemos que abre exactamente el mismo cuadro. Los ajustes son muy pocos, o sea, no hay que tocar mucha cosa. Una cosa que no sé si es que yo no la he encontrado o qué, que es los archivos de ajuste mochila. Ahora los hace en un archivo independiente. Antiguamente siempre estaba la opción de hacerlo, pero había la posibilidad de que esos ajustes quedaban como insertados en el mismo RAW. A mí me gustaba más porque generaba un único archivo, y si me olvidaba de llevarme la mochila con los ajustes, me olvidaba de llevar las características que había cambiado. Ahora siempre queda separado, y no sé si es que yo no lo he encontrado para cambiarlo, tampoco me he preocupado mucho, pero no sé exactamente por qué es. Ahora después lo veremos con más detalle qué es eso. Bueno, acá tenemos ajustes generales. Básicamente, esto es lo de los paneles que les decía hoy. Acá tenemos cómo se van a ver los paneles. En principio hay tres opciones: único, receptivo y varios. Muy sencillo. Único panel lo que hace es que cuando abrimos uno se cierra el otro. Receptivo, en principio tengo entendido que es que va abriendo o va dejando abrir
a medida que entiende que hay espacio en la pantalla para abrir. Yo, por ejemplo, si tengo un monitor con más resolución, puedo abrir 2 o 3 paneles, y si tengo un monitor con menos o más pequeño, puedo abrir uno. Y la otra opción es la opción de varios, que lo que va a hacer es permitirme abrir varios paneles a la vez y va a haber una barra de desplazamiento para que yo me pueda mover hacia arriba, hacia abajo. Entiendo yo, al menos a mí me queda más cómodo que sea uno solo. Hay también la opción de usar un espacio compacto, que lo que hace es que esto se achique un pelín más. No sé, creo, lo que pasa es que ahora no lo voy a hacer porque hay que reiniciar cámara RAW para que esto funcione. Simplemente lo que hace es estas líneas, por ejemplo, donde dice aquí vertical, la pone al inicio y esta línea la hace un poquito más corta. Bueno, si tenemos espacio, no sé si vale mucho la pena hacerlo. Tira diapositivas, básicamente lo que hacemos es configurar un poco esto, horizontal, vertical, mostrar nombres de archivos, podemos ajustar un poquito todo esto, es muy fácil de verlo, o sea, no tiene mucho problema. Esto panorámica y zoom, lo que hace es cambiar cómo funciona el tema del zoom y la panorámica. La hace con el mismo sistema que utiliza Lightroom. Yo, como no utilizo Lightroom, no sé exactamente cómo va, pero sé que combina la mano de mover con la herramienta del zoom. Si la marcamos, en principio lo que vamos a ver después es que esta manito aquí desaparece, pero yo no la voy a marcar porque no sé exactamente cómo va, y como no la uso no me va a... bueno, esto lo que hace es utilizar los métodos abreviados de teclado heredados, que, o sea, son los que antiguos, tampoco nos interesa mucho. Administrador de archivos, acá un poco lo que les decía. Los archivos sidecar o sidecar son los que guardan los ajustes que hicimos a la imagen. Acá la opción que trae por defecto es utilizarlo. Si lo ponemos omitir, los omite. Las previsualizaciones yo normalmente las tengo en JPG y tamaño completo. Esto depende también de nuestro ordenador, si tenemos más o menos potencia. Aquí sí tenemos un cambio interesante, nuevo, que es el tema del rendimiento. Ahora, tanto Photoshop, ahora no, ya hace varias versiones, tanto Photoshop como Camera Raw aprovechan la GPU, o sea, el procesador gráfico de la tarjeta. Antiguamente eso se descartaba, prácticamente no tenía importancia, pero ahora sí nos favorece al funcionamiento. ¿Cómo sabemos que nuestra tarjeta es 100% compatible? Bueno, acá no lo dice. Dice NVIDIA, bueno, acá dice el modelo de tarjeta que tenemos y dice el sistema admite la aceleración completa de forma automática. Si aquí nos dijera que esto no funciona del todo bien o lo que fuera, tenemos la posibilidad de poner a medida, cambiar elementos, o sea, empezar a eliminar elementos, o si nos da problemas directamente desactivarlo. Y volverías a un sistema de todo el trabajo estar generado por la CPU del PC o del ordenador en realidad. Tamaño de caché, yo en principio esto normalmente no lo toco, es donde se ubica el caché, no creo que valga mucho la pena. Valores predeterminados de RAW. Esto básicamente es cómo se va a, o sea, los ajustes básicos que le va a dar al RAW cuando lo abro para arrancar. Yo generalmente utilizo la configuración de cámara, se puede usar los valores predeterminados de Adobe, o si tengo alguno por algún motivo, por ejemplo, utilizarlos. Yo, por ejemplo, siempre trabajo en blanco y negro, pues puedo poner esto y cada foto que abra le va a aplicar ese ajuste. Yo normalmente uso la configuración de cámara porque entiendo que es la que más ajusta a lo que yo arranco como elemento básico o virgen, podemos decir, sin tratar. Acá hay una opción de configurar más específicamente lo que queremos, pero bueno, no vale mucho la pena. Y el flujo de trabajo, que es la parte, podemos decir, más sofisticada de este panel de ajustes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En principio aquí, yo lo único que hago es utilizar Adobe RGB, profundidad de color 16 bits por canal, y dejarle que no redimensione. Resolución 300 puntos por pulgada, que es lo que uso normalmente. Después, si quiero por algún motivo el trabajo redimensionarlo o cambiarlo, lo que fuera, lo hago en ese archivo. Pero como ajuste por defecto utilizo esto. RGB,
bueno, en 1998, 16 bits, y que lo saqué a full calidad, o sea, full tamaño, a 300 píxeles por pulgada, lo máximo que pueda. La opción de enfocar no la tengo activa y abro los archivos en Photoshop como objetos inteligentes. ¿Por qué hacer eso? Bueno, porque cuando yo abro el archivo como objeto inteligente, ese archivo queda, podemos decir, entre comillas, vinculado al RAW desde Photoshop, esa capa base que tenemos como fondo o como primera capa, y yo con un doble clic puedo volver a el cámara RAW, hacer ajustes, guardar y otra vez volver al Photoshop de forma automática y siempre quedan como vinculados. Si no lo hago, el archivo, si no abro como objeto inteligente, el archivo se abre como un PSD o como un TIFF o lo que fuera, pero ese archivo no queda vinculado y por lo tanto pierdo esa posibilidad de ajustar cualquier cosita de forma rápida. Esto Tenemos sería un par de más o menos preguntas. la configuración. Tenemos un Sí, par de preguntas, si quieres te las paso o dime. te vaya bien, como te vaya bien. Sí, tú ve tirando que si Vale. podemos contestaremos. Javier nos dice, los profesionales que trabajan con Profoto, Ujú. ¿dónde visualizan sus trabajos finales? Si no se pueden imprimir en el papel, en A publicidad, ver, televisión, cine, etcétera. yo tengo entendido que, a ver, yo no soy súper profesional, un súper experto en la parte de óptica, pero tengo entendido que el Profoto es un espacio de color prácticamente teórico, podemos decir. Capaz que en este momento me estoy ganando enemigos, pero tengo entendido que es así. Por ejemplo, si tú te compras, por ejemplo, un monitor, yo qué sé, un Ace o de estos, un ColorEdge o lo que fuera, de 4.000 euros, es RGB, 100% RGB, y te lo muestran como, bueno, hostia, que esto es 100% RGB. Y está lejos de mostrar Profoto, o sea que tú te compras un monitor de 3.500 euros o uno de 24.000 como el EIZO nuevo que salió de 32 pulgadas, que cuesta 24.000 euros masiva, te muestra RGB, no te muestra Profoto. Entonces, no sé cómo es que manejan eso. No sé tampoco si eso se puede imprimir, si hay algún elemento de impresión que en este momento imprima Profoto. De hecho, incluso hay un espectro de Profoto que está fuera del campo visual del ser humano. O sea que hay una gama de color que maneja Profoto, tengo entendido yo por las gráficas, que hay partes de Profoto que no podés ni siquiera verlas con el ojo humano, ¿no? Entonces, no sé, yo lo veo más que nada como un espacio de color un tanto experimental. De hecho, más, o sea, cuando nosotros capturamos la fotografía en nuestra cámara, la capturamos en el mejor de los casos en RGB. O sea, nuestra cámara va hasta ahí, no va a Profoto. No sé si hay cámaras que puedan capturar en Profoto, pero al pasar nosotros a Profoto, básicamente lo que estamos haciendo es o una interpolación o estamos abriendo la posibilidad de que hoy o mañana, cuando yo edite la foto, aprovechar una paleta de colores más amplia. Pero de momento yo creo al menos que no hay mucha forma de utilizarlo. Monse nos pregunta si utilizas Adobe RGB, ¿estás modificando los colores de la toma? Bueno, no, porque en teoría, si tu cámara capturó en RGB, tu RAW tiene esa gama de colores, ¿no? Entiendo que es así. El RAW lo captura todo y RGB Claro. luego lo... Vale. Se supone que el RAW captura todo y esos algoritmos después, al nosotros decirle que queremos gestionar la foto en RGB, ajustamos los colores a RGB. Vale. Ana nos dice si puedes repetir lo de la compatibilidad. Si me sale que no es compatible, ¿a qué es debido? Me imagino que se Ah, refiere a la tarjeta sí. gráfica. A ver, lo de la compatibilidad es lo siguiente. Hay tarjetas y tarjetas. O sea, nosotros podemos tener una tarjeta gráfica muy poderosa. Hay tarjetas gráficas, sobre todo para la gente que hace gaming y ese tipo de cosas, que cuestan un pastizal. Tienen mucha capacidad de proceso, mucha memoria. Y hay tarjetas más económicas, incluso hay PCs que tienen lo que se llama la tarjeta integrada. Tienen una cierta circuitería en su placa base y aprovechan el proceso de la CPU y la RAM del ordenador para hacer los procesos de la tarjeta gráfica o la GPU. Sí, cuando nosotros
marcamos esto aquí, nos dice en auto y nos dice que puede hacerlo, funciona bien. Si nuestra tarjeta no fuera compatible, aquí creo que nos avisa que no puede. Entonces pasa a medida. Y cuando pasa a medida, nosotros le podemos deshabilitar, por ejemplo, esta opción que dice utilizar la GPU para la visualización. Si todo así seguimos teniendo problemas, la mejor opción es desactivarlo y trabajar con menos potencia, pero bueno, pero al final no tendremos problemas. Básicamente cualquier tarjeta gráfica de medio pelo, o sea, porque tampoco necesitamos una tarjeta gráfica de 1.500 euros, sino una tarjeta gráfica de, yo qué sé, 150 euros más o menos, ya funciona bien, o sea, no nos va a dar problemas. Vale. Ana Diestre nos pregunta, vamos, te pregunta, ¿siempre utilizas para todo objetos inteligentes? Sí, casi siempre. No siempre, por dos motivos. Cuando abro, si yo, por ejemplo, proceso una imagen en cámara RAW y la abro, siempre la abro como objeto inteligente, 100% de las veces. Después, muchas veces lo que hago es duplicar esa capa, rasterizarla, o sea, sacarle lo de objetos inteligentes si necesito hacerle modificaciones. ¿Por qué es eso? Porque hay una serie de filtros y cosas que no funcionan sobre el objeto inteligente. El objeto o la capa que es marcada como objeto inteligente tiene, ¿cómo se llama? Restricciones. O sea, no se puede hacer lo mismo en una capa normal que en una capa de objeto inteligente. Entonces, hay veces que tenés que desactivarlo. Por otro lado, utilizar capas como objeto inteligente tiene la ventaja de que podés volver para atrás en cualquier momento y además, por ejemplo, los filtros que puedas utilizar, por ejemplo, yo qué sé, un filtro de enfocar, por ejemplo, una máscara de enfoque, por ejemplo, o de desenfocar, un desenfoque gaussiano, al ser un objeto inteligente se pueden regraduar. Tú, por ejemplo, desenfocas un fondo, por ejemplo, y si lo haces como objeto inteligente, podés volver a hacerle un doble clic en ese objeto inteligente, en ese filtro que podemos decir inteligente, y volver a ajustar y decir, bueno, no voy a desenfocar tanto o voy a desenfocar un poquito más. Cosa que con la capa normal, después que le aplicaste el filtro de desenfoque gaussiano, ya no se puede volver para atrás a menos que vengas con la historia, ¿no? Pero si venís con historia, evidentemente te comes todos los pasos intermedios, o sea, no podés saltar para atrás. No sé si queda claro. Siguen habiendo preguntas de momento. Bueno, Hilario Béjar nos dice, no hace falta gastarse tanto en un monitor, 98-99% del espectro de Adobe RGB, desde 600 euros y pico para arriba. Sí, sí. Ana nos hace una pregunta, ¿qué es el enfoque de salida? El enfoque de salida es un enfoque que das en cámara RAW para que la foto te quede más enfocada. Yo en principio normalmente no lo hago porque el enfoque lo trato al final de la foto, no antes. Porque si enfocar la foto, o sea, el enfoque es como una especie de micro contraste. Lo que haces es contrastar los píxeles unos con otros. Entonces, lo que haces un poco es distorsionar la imagen. Entonces, yo lo que trato es de enfocarla lo menos posible y después trabajar ese enfoque al final. Cuando termino la foto, digo, bueno, la foto está. Si necesita enfocar, enfoco. Incluso muchas veces lo enfoco por separación de frecuencias, normalmente. Enfoco zonas. O sea, hago una capa y digo, bueno, por ejemplo, hay partes que me interesa enfocar y hay otras partes que no me interesa enfocar. Por ejemplo, un cielo, unas nubes, pues no las enfoco. ¿Por qué? Porque no me interesa. En cambio, si tengo, por ejemplo, una pared de ladrillos o de piedra, pues de repente me interesa enfocarla más. Básicamente es eso. Vale, Juanjo nos deja un enlace por si a alguien le interesa para elegir monitor, supongo que será unas comparativas. Sí, sí. Fernando García nos dice, yo creo que lo mejor es tener todo el equipo bien calibrado. Sí, eso es fundamental. O sea, el tema de la calibración, o sea, acá hay dos cosas. Yo siempre soy de la idea de que cuanto mejor es el material con que contás, mejores resultados vas a obtener. O sea, eso que te dicen, no, porque yo voy con un objetivo de 50 euros y tú vas con uno de 2.500 y hacemos lo mismo, no, mentira. Si el objetivo de 2.500 te lo das al que lleva el de 50 y el de 50 al 2.500, seguramente las cosas cambiarán. ¿Por qué? Porque si un objetivo vale 2.500 euros, por algo lo vale.
en el caso de los monitores y todas las cosas, si tú tienes un monitor que vale 3.500 euros, es porque tiene una cantidad de ventajas sobre un monitor que vale 500, 600. ¿Por qué? Porque el color es mucho más uniforme en toda la pantalla, porque no tiene tanta fuga de luz, porque tiene ya calibración de fábrica, porque tiene una resolución de píxel más baja, porque yo qué sé, porque tiene 1000 cosas. Por algo vale lo que vale. ¿Qué pasa? Que uno no se los puede permitir. Ojalá yo pudiera tener acá un Color Edge de estos de 24.000 dólares, pero no puedo pagar. Yo tengo un monitor de medio pelo que vale 200 euros y con eso me manejo, no me queda otra. Evidentemente, para eso hay cantidad de cosas. Podés calibrarlo, sería lo ideal, tener un calibrador, calibrar el monitor cada poco tiempo, manejarse con la paleta de información, que es la que te da la información realmente, aunque tú lo veas verde, si la paleta te dice que los 3 valores están iguales, pues el problema son o tus ojos, o la luz de la habitación, o tu monitor. Pero si la paleta de info te dice que hay un gris 128, 128, 128, es gris neutro. No hay vueltas a darle. Eso para mí es lo más importante. Incluso yo siempre les cuento a ustedes la anécdota de hay un gurú, podemos decir, de la corrección de color, que tiene un libro que se llama Dan Margulis. Les recomiendo la lectura, que es impresionante el tío. Él, cuando hace todo el capítulo de corrección de color en su libro, utiliza una foto en blanco y negro. Te dice, para no complicarnos con el tema de cómo se vería o de fuera, dice, vamos a corregir esta foto como si fuera color, pero te pone como ejemplo una foto en blanco y negro. Y él se maneja con la paleta de información. Acá debería haber tal cosa, acá debería haber tal otra. Entonces, que el monitor calibrado o que es un mejor monitor te funciona, sí, pero tampoco es 100% necesario. También hay que ver a dónde van las fotos. Si tú las vas a subir a internet y el que va a recibir tu foto tiene el monitor descalibrado, lo que tú ves perfecto, el otro de repente lo ves espantosamente mal, o más claro, o más oscuro, o sea, dependiendo cómo tenga el monitor. Bien, Bien, seguimos. espera que hay otra. A ver ahora. Bueno, recordar que en la asociación tenemos 2 calibradores para que aquella gente que se ve colores raros o que no coincidan con los números de RGB, pues que lo soliciten y lista de espera y ya se lo pasaremos. Estoy leyendo ahí en el chat que Juanjo habla de los monitores estos Benq. La verdad que sí, que dicen que los Benq estos han tenido un repunte de calidad buenísimo. Hay gente que los recomienda y dice que van de maravilla. Y son monitores en un rango de precio muy bajo. Ojo, que también la Benq tiene un monitor que vale como 1.500 euros o más. Vale un pastizal. Pero bueno, entiendo que son monitores que están a un rango, como dice Juanjo allí, de unos 700 euros y son monitores ya a nivel profesional. O sea, monitores, de sacarse el sombrero con ellos, ¿no? Vale, pues podemos seguir de momento. Bueno, seguimos de momento. Bueno, vamos a entrar en tema un poco con lo que es la interfaz, mirando un poquito qué es lo que ha cambiado y alguna herramienta nueva. Bueno, básicamente el primer cambio que nos encontramos importante es el tema de los paneles. Antiguamente estaban en lengüetas, ahora están en paneles que bajan. Yo utilizo el sistema de un panel único, me queda más cómodo. Cuando abro uno se me cierra el otro, me queda más fácil para manejarlo. Además, el monitor que yo tengo es Full HD, no es 4K, así que tampoco tengo mucho espacio para meter tralla con eso. Y las herramientas que antes estaban aquí arriba, ahora también están en un costado. Entiendo que ha sido un acierto, funcionan bastante mejor. Aparte tenemos cositas que son muy interesantes. Por ejemplo, voy al guión porque después me paso por cosas por delante. El ojo, este que tenemos aquí, aparece un ojito. Vamos a hacer un pequeño ajuste aquí. Por ejemplo, supongamos algo que se salte a la vista. Saturación. Yo cojo esta foto, le saco saturación, me queda una especie de gama de grises y fíjense que aparece este ojito como activo, está iluminado. Si yo pico el ojito, lo que hago es previsualizar lo que era antes la foto de estos ajustes. No solamente me va a avisar de que este panel ha sido utilizado para ajustar algo aquí, no me dice qué, pero algo hay aquí que lo he ajustado, y además me va a permitir, con un clic del botón izquierdo del ratón, hacer una previsualización rápida del antes y el después.
va muy bien y funciona bastante bien. También pasa lo mismo con las herramientas. Si yo voy a una herramienta, por ejemplo, y hago esto así, por ejemplo, y le bajo la exposición allí, fíjense que ahora al costado de la herramienta aparece una especie de pequeño puntito, no sé si se ve, confírmame que se ve ahí, Felicia, este puntito ahí, aquí, no te escucho, Felicia. No, no, es que me tengo silenciado. Ah, Me decías, perdona, ¿se ve este puntito aquí? el puntito se ve. Sí, Ah, sí, vale. Sí, porque no sabía si la pantalla se comparte al 100% o quizás le falta. Bueno, se ve ese justo, pequeño punto, pero se ve. vale, es que es así, es un medio punto. Ese pequeño punto que aparece al costado de la herramienta como al costado del panel nos indica que aquí algo se ha hecho. No nos dice qué, pero algo se ha hecho. Entonces yo puedo venir a la herramienta y bueno, y decir, bueno, en este caso es un pincel que yo puse allí, lo borro y ya está. Al borrarlo, evidentemente el pincel ya no tiene el puntito. Sí tengo un puntito en la herramienta, podemos decir, o lo que hace que volver a los paneles básicos y me indica que hay un panel que está aquí. Bueno, otra cosa, yo puedo restaurar de una tacada apretando la tecla Alt, me cambian los nombres de los paneles a restaurar y el nombre del panel. Cuando yo le pico aquí, restauro el panel, lo dejo con valores por defecto y evidentemente el ojito desaparece. Estos son un par de cositas nuevas que hay, que creo que entiendo que son muy útiles, bastante interesantes, porque siempre pasaba aquello antes que hacíamos ajustes o cosas y después diga, hostia, ¿y qué era lo que yo había tocado aquí? ¿Y en qué panel? Bueno, ahora ya me lo está avisando y funciona muy bien. Otra cosita, esto que estaba como un par de botones ahí arriba, ahora en principio está más pequeño aquí. Yo esto prácticamente no lo uso, es el ajuste automático y el ajuste de blanco y negro. También, si los hago, se me activa el ojito en el básico y se me activa el punto aquí. Puedo restaurarlos. Bueno, también tengo una opción de restaurar aquí abajo, que restaura todo, toda una tacada. O sea que si quiero volver a la foto como estaba originalmente, aprieto la tecla de Alt, pico en restaurar y restauro todo de una tacada. Bueno, el histograma básicamente sigue manejando sus parámetros tradicionales, aviso de recorte de sombras, aviso de altas luces o altas iluminaciones. Tenemos dos opciones, opciones de que lo muestre en pantalla o simplemente lo muestre aquí como un valor. Eso es más o menos igual que antes. Aquí tenemos, yo creo que esto no lo mostraba antes, que son los parámetros de la toma, ISO, el objetivo, la distancia focal, la abertura del diafragma y, y esto que dice 15S, supongo que será barra 15 o algo así, porque esta foto no es de 15 segundos, o sea que no, no sé exactamente cómo está mostrando eso. Básicamente la interfaz es esa. Aquí tenemos varias formas de visualizar la imagen, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, vista única, antes, después y varias divisiones. Y aquí tenemos un botón rápido para el antes y el después. Después lo veremos un poco cómo va. La opción de marcar estrellitas y cosas de ese tipo aquí. El zoom, que tenemos el desplegable como antes. Y no mucho más. Básicamente el funcionamiento base va por ahí. Vamos a ver un poco qué ha variado en algunas herramientas y qué es lo interesante que vamos a encontrarnos con en esta nueva versión. Las herramientas que han variado básicamente son las herramientas estas de corrección, pincel, los dos filtros, radial y degradado. En realidad lo único que aparece es un manejador de tono, que ahora después vamos a ver cómo funciona. Tengo aquí un poco la chuleta. Hay herramientas que han desaparecido. Por ejemplo, la herramienta que teníamos arriba, que era la de equilibrio de blancos, ha desaparecido. Ahora aparece aquí en la paleta de básicos. Ha desaparecido también la herramienta aquella que hacía aparecer un nivel para nivelar horizontes. Ahora aparece también incluida aquí.
en esta herramienta de recorte. La herramienta de recorte también implementa los controles de rotar y voltear, esas cosas que antes creo que estaban separados, ahora no me lo acuerdo exactamente. Otra cosa, las instantáneas. Las instantáneas que antiguamente creo que eran un panel, ahora pasan a ser una herramienta. La instantánea después vamos a ver cómo funciona. Es simplemente tomar como un estado de la fotografía, como un paso de historia, podemos decir, de la fotografía. Y los ajustes de color, que también era otra pestaña, otro panel, ahora pasa a ser un tipo herramienta que abre un panel, una cosa rara. Aquí tampoco hay mucha historia, básicamente es lo mismo. Yo aquí tengo los configuración de cámara, lo mismo que vimos hoy, o sea, hay un montón de ajustes. Aquí también podríamos, si tenemos ajustes, por ejemplo, si hicimos una calibración de color con una carta gris o por ejemplo, con una carta gris no, pero con un color checker o un spider de estos, o sea, estas cartas de colores que con un software nos hacen un perfil de color general, lo podríamos incluir aquí y aplicar ese perfil de color y por lo tanto ajustar mucho más finamente la imagen. Yo, lástima que tenía, ¿ves? Eso, no me lo preparo bien, felicidades, tenés razón. Tenía por ahí algunas fotos de productos que tenía perfiles de color y lo podríamos haber visto, pero bueno, se me pasó. Bueno, básicamente son las herramientas que van variando. Ha desaparecido también aquella herramienta que había de ajustar tono, saturación y luminancia de acuerdo a la zona, que picábamos y arrastrábamos, ahora después la veremos. Esas están incluidas en las herramientas de pincel y curvas, o sea que también han desaparecido eso. Las otras herramientas o paneles que han variado son óptica y geometría, que en principio antes se llamaban corrección de lente, creo que se llamaba. Sí, acá tengo. Óptica y geometría se llamaba corrección de lente y transformar. Ahora se llama óptica. ¿Qué es la óptica? Bueno, la óptica me permite activar este tipo de cosas, detecta, bueno, la segunda en realidad, detecta cuál es la óptica que se ha utilizado para sacar la foto, la ajusta y tiene unos valores por defecto. También el tema de la aberración cromática, por tema de halos y ese tipo de cosas. Aquí tenemos la parte de halos si queremos manejarla más de forma más fina, podemos decir. Esto es exactamente igual a lo que estaba antes, no tiene mucha diferencia, o sea que podemos sacar lo que son las aberraciones cromáticas con estos deslizadores. Si lo marcamos, generalmente desaparecen prácticamente de forma automática. Y como siempre, cada vez que yo marco esto, tengo aquí el ojito. En este caso, fíjense, por ejemplo, que hay prácticamente una diferencia mínima entre lo que es el ajuste de óptica y sin ajuste de óptica. Ya, de momento lo voy a eliminar. Geometría también ha variado un poquito. Antes se llamaba transformar. Es simplemente para eliminar las distorsiones producidas por la lente. El funcionamiento es exactamente el mismo que antes, o sea que no hay diferencia. Y ya está. O sea, estos son los grandes cambios que hay en la interfaz y las herramientas. Las herramientas básicamente son las mismas, con 2 o 3 pequeños detalles, pero el funcionamiento es casi el mismo. Donde hay un cambio importante es en esto, la gradación de color. Acá nosotros tenemos un panel totalmente nuevo, creo que es igual o casi exactamente igual al que maneja Lightroom, también muy similar a lo que maneja Capture One. Y este panel viene a sustituir aquel elemento que se llamaba, lo tengo anotado porque después no me acuerdo, dividir tonos. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene este con dividir tonos? Dividir tonos lo que hacía era poder o permitirme a mí colorear sombras y luces y bueno, y ajustar un poco la
la fusión y el equilibrio. Pero aquí ahora se está agregando un controlador de medios tonos, que antiguamente no estaba, y se está agregando un panel, que lo vamos a ver después aquí, de coloración global. ¿Ah? Esta es, yo creo, el cambio más importante de este Camera Raw. Ahora después vamos a ver bien cómo funciona todo esto y cómo utilizarlo, pero básicamente es lo que ha hecho el gran cambio de Camera Raw. O sea que, en principio, estas serían básicamente las novedades que tenemos. No hay mucha cosita más. No sé, Felicia, si tenemos alguna pregunta por allí o si alguien quiere ahora, para que no se haga tan monótono, dale que te pego con la charla, ya una tandita de preguntas. De momento, ahora a ver si se van animando y van haciendo alguna pregunta. De momento, me imagino que están como yo. Pues vamos, has dicho bueno, antes me he equivocado, te lo has preparado muy bien, ¿eh? Y no, la verdad, estamos aquí expectantes, descubriendo cosas que no sabíamos del ACR. Enric Tarragón nos dice que una de las herramientas más potentes de Camera Raw, supongo que se refiere a la mezcla de colores de las que acabas de hablar. Hilario Bejas nos dice que ahora se puede cambiar el color por zonas, por fin, en Camera Raw. Y yo añado que todo lo que podamos hacer en Camera Raw no perjudica por nada al archivo primario. O sea que es importantísimo, interesante saber cómo funciona Camera Raw para no destruir nada del archivo primario, del negativo, vamos. Claro. Bueno, vamos a ver, ya que tengo esta imagen abierta aquí, un poco el funcionamiento básico. Aquí yo tengo en la parte de miniaturas dos fotos. Esta primera lo que tiene es una pequeña carta de grises para hacer el equilibrio de blancos. La segunda es más o menos la misma foto, estas fotos están sacadas a mano, más o menos la misma foto, evidentemente con los mismos parámetros de luz que la primera, y lo que vamos a hacer nosotros es tratar de ajustar el equilibrio de blancos por esta carta gris. ¿Esto cómo lo hacemos? De una manera muy sencilla. Bueno, acá tenemos evidentemente una serie de opciones que podemos utilizar si no tuviéramos esa carta gris. Podríamos decirle, bueno, luz de día, nublado, sombra, o sea, esto lo que va a hacer, por ejemplo, si yo le pongo tungsteno, va a ajustar la temperatura de color, ¿no? O sea, va a ajustar una temperatura de color de acuerdo a lo que sería la dominancia o el color en que tiñe cualquiera de estos elementos. Si te digo, por ejemplo, luz de día, cambiará, evidentemente aquí no había luz de día, a nublado, sombra y demás. O sea, cada de estos elementos tendrá su temperatura de color. Después tenemos la opción automático, que generalmente va muy bien siempre, y la opción como se ha tomado, que es el automático que vino de cámara. Si queremos ajustarlo bien y tenemos un elemento que sabemos que es exactamente el neutro, como en este caso la tarjeta gris, tenemos el cuentagotas, esta herramienta de equilibrio de blancos, y hacemos un clic. Claro. Cuando hacemos un clic, el cambio es abismal. Si miramos esta foto y esta foto, el color es el día y la noche. Simplemente con ese gesto sencillo tenemos ajustado el color de la fotografía. ¿Se puede ajustar mejor? Sí, si tuviéramos aquí un color checker o algo, hubiéramos hecho un perfil de color para ese tipo de fotografía, para ese tipo de iluminación, hubiéramos ajustado mucho mejor el color, porque además de ajustarnos lo que sería el tono neutro, lo que ajusta son las saturaciones de cada color. Pero bueno, en este caso yo no lo tenía y tampoco valía la pena para lo que se iba a hacer. Así que, bye. Ventajas, si tenemos esto, es que nosotros en este menú, por ejemplo, podemos copiar los ajustes, ¿ah? Y de esa manera pasarlos a la otra imagen. También hay una opción de picar aquí en la miniatura. Entonces aquí tengo dos opciones. También lo puedo usar con un atajo de teclado, control C o control alt C. Control C lo que hace es copiar todos los ajustes. Y la otra opción, control alt C o copiar ajustes de edición seleccionados, me permite abrir un cuadro donde yo le digo qué ajustes quiero copiar para pasar a la segunda foto. En este caso,
le pico aquí, por ejemplo, no seleccionar nada, y le digo, por ejemplo, quiero solamente copiar equilibrio de blancos. Le digo copiar, vengo a la segunda foto y le pongo pegar ajustes de edición. Esto también lo puedo hacer con el comando control V, ¿ah? Y entonces tengo las dos fotos ajustadas de la misma manera. Si yo ahora cambio entre una y otra, voy a ver que el ajuste de color es el mismo. No estoy ajustando ni luces, ni sombras, ni saturaciones, ni nada. Simplemente estoy ajustando el tono de la foto. Estoy ajustando lo que se llama temperatura de color. Después, si necesito ajustar por el histograma, por ejemplo, veo que aquí le falta quizás un pelín de blancos. O sea, no tengo un blanco puro, ¿no? O sea, no hay una zona en la imagen donde tenga un blanco puro. Bueno, pues puedo ajustar la exposición, puedo ajustar los altas luces, puedo ajustar las curvas. O sea, que en principio puedo ajustar muchas cositas. Otra herramienta que ha cambiado, más bien ha tenido un cambio estético que funcional, es la herramienta de curvas, y justamente a eso iba. Aquí nosotros tenemos ahora en la herramienta de curvas, la han rediseñado un poquito para hacerlo un poquito más agradable a la vista. Tenemos la curva paramétrica, que es como una curva ya prediseñada, presegmentada, podemos decir. La curva por puntos, que es esta, paramétrica, por puntos. Y después tenemos cada uno de los canales por separado. Cosa interesante, que en los canales tenemos, por ejemplo, en el canal azul, nos está indicando qué es lo que pasa si yo meto o quito azul. Si quito azul, voy a tener un aumento de amarillo, ¿ah? Por ejemplo, en este caso, y si meto azul, evidentemente, aumento de azul. Tengo aquí esta herramienta que habíamos dicho que había desaparecida, esta que se llama herramienta de ajuste de destino. ¿Qué es lo que me permite a mí esta herramienta de ajuste de destino? Es picar en una zona y ajustar un color. Por ejemplo, yo puedo ajustar este azul que tengo aquí, ¿ah? Sin tocar otros colores. Ven que, por ejemplo, los rojos no se modifican. Simplemente estoy atacando azules y amarillos, en realidad, lo que está haciendo la curva. También con la tecla de Alt me sale la opción de restaurar curva, ¿ah? Y básicamente es lo que hace la curva. ¿Qué es lo que haría yo en esta curva? Por ejemplo, sería, como aquí no tengo blancos absolutos, puedo intentar, espérate, porque tengo la herramienta de zoom y no el puntero. Bueno, no sé, no importa. De todas maneras, podría intentar yo en esta curva de puntos tirar un poquito esta curva para aquí, para que hacer que mi histograma quede más hacia el límite de blancos y tener aquí un valor de blancos más ajustado. Fíjense que aquí arriba en el histograma sale el valor que yo tengo en ese punto. ¿Ah? En este caso tengo, por ejemplo, 244, 244, 244, quiere decir que es un gris muy, muy claro, pero neutro. ¿Ah? Podría, si quiero, apretar un poquito más y venir, incluso si quisiera, tener un blanco puro de 255, bueno, casi ahí, un poquito más. Ahí estaría en 255. Ahí tendría un blanco puro. Evidentemente este blanco no está parejo, o sea que aquí tengo blanco puro, pero aquí ya no. O sea que en principio puedo ajustarlo por ahí. Como siempre, tengo valor de entrada, valor de salida. ¿Qué es el valor de entrada y qué es el valor de salida? Vamos a hacerlo así. Yo tengo un valor de entrada de 150. ¿Qué quiere decir? Que el valor de entrada de 150 quiere decir que había un valor de gris a 150 y yo lo voy a transformar en 255. O sea que cuando el gris estaba en un valor de 150, automáticamente lo transformo en blanco. Si vengo más para aquí, por ejemplo, pues si hago así, evidentemente, como todo está más del 4%, todo va a quedar blanco. Lo que hago es que cualquier valor que tuviera una luminancia de más de 37 se transforma en un valor de 255 y por lo tanto queda blanco.
O sea que eso son lo que se llama valor de entrada y salida. Si tengo la línea en diagonal, evidentemente no tengo modificaciones. También con la de puntos puedo jugar con eso. Tengo valor de entrada, valor de salida, y entonces puedo jugar con esos valores. No tiene mucha historia el tema de la curva, muy similar a lo que hace Photoshop, o sea que no hay mucha historia con eso. Creo que por acá no más. Otra opción que es interesante, bueno, ya estaba antes, es la opción de guardar los ajustes. Yo puedo marcar la foto, por ejemplo, esta, donde hice el balance o el equilibrio de blancos. Y si tengo una sesión de fotos con un montón de fotografías que van a ser iguales y no las quiero procesar en el momento, guardo los ajustes. Esto se guarda, evidentemente, lo que yo quiera guardar. Por ejemplo, en este caso le digo solamente quiero guardar equilibrio de blancos. Si tengo, por ejemplo, corrección de óptica, si todas las fotos son con la misma óptica, esas cosas, puedo guardarlos. Pero en este caso solamente voy a guardar equilibrio de blancos. Le digo guardar. Me abre una carpeta que es esta, aplicación data, roaming, Adobe, settings. Y aquí le pongo el ajuste que quiero. Le digo, por ejemplo, guardar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo abra otra fotografía, por ejemplo, en esta, supongamos, yo la restauro todo, tomo esta foto, vengo aquí, le digo cargar ajustes, me busco el ajuste y le pongo abrir y ya tengo otra vez el balance de blancos o el equilibrio de blancos con ese ajuste que había guardado. ¿Para qué me sirve? Bueno, eso, para cuando tengo un bloque de fotografías y no las quiero procesar todas en el momento, proceso la que me va a servir como guía y la guardo. También me va a servir si yo tengo 2 o 3 fotografías, por ejemplo, de paisaje, que es lo que vamos a ver sobre el final, y quiero que todas tengan el mismo aspecto, pues proceso una, guardo todos esos ajustes y se lo cargo a las demás. Bien, hasta aquí más o menos la parte básica. Vamos a entrar ahora un poquito en estas 3 herramientas. En realidad lo vamos a ver con el pincel, que es esto que está aquí, que es nuevo. Vamos a ver un poco cómo funcionan las máscaras, que creo que también, no sé, o al menos tengo idea de que esta parte de abajo, que es para una especie de refinado de máscara, no estaba. Así que vamos a ver un poquito eso. A ver cómo funciona este cuadro de tono y cómo poder refinar un poquito las máscaras tanto en el pincel como en el filtro de grabado o el filtro graduado o el filtro radial. Voy a cancelar esto aquí y voy a abrir otra foto que tengo aquí que creo que nos va a resultar más cómoda para eso. Bueno, Felicia, como siempre, no sé si hay preguntas, las vamos mechando para que no se haga tan monótona la cosa. La No sé gente está tan concentrada escuchándote y mirándote que no hace preguntas. Lo Bueno, único... lo que pasa es que yo a veces me acelero y después, claro, si parpadea... Vas perfecto, si no ya te lo diría, ya sabes que te lo diría. Y tan solo decirte que bueno, que Luis de Asemellando, de Asturias, que se ha tenido que ir porque está de guardia, pobre, que te contrata. Con eso, dicho todo, ya tienes otro webinar con los de Asemellando. Bueno, si quieren hacer algo por allá, decirle que no hay problema, que cuando necesite. Me he avanzado y ya se lo he dicho, sí. Vale. Es lo que tiene la confianza. Bueno, vamos a ver un poco aquí con esta fotografía del autor, que era para probar la nitidez de un objetivo, me acuerdo que la hice. No es nada del otro mundo, pero vamos a ver un poco el tema este del pincelillo. ¿Cómo funciona? Acá vamos a ver dos cosas. Vamos a ver cómo aplicar una máscara, cómo funciona esto de la máscara automática y después vamos a ver cómo funciona esto de refinarla y por último vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este nuevo manejador de tono. Por ejemplo, supongamos que yo quiero tratar el cielo de esta fotografía. Aproveché esta porque es un cielo muy parejo. Entonces lo que voy a hacer es enmascararla. ¿Qué me va a permitir enmascararla? O sea, enmascarar ese cielo me va a permitir trabajar solamente en el cielo, evidentemente,
y no afectar otras zonas. Cosa importante también, se ha cambiado, voy a mirar la chuletilla. Bueno, en algún lugar lo había notado, pero creo que ya no. Ahora podemos agrandar el tamaño del pincel con la rueda del ratón. Creo que antiguamente no se podía hacer. Y si además apretamos la tecla, que yo nunca me acuerdo si es Alt o Control o Shift, ahí está, la tecla de Shift, que es la de mayúsculas en Windows, ajustamos la suavidad. O sea que moviendo hacia arriba, hacia abajo la rueda del ratón, manteniendo la tecla de mayúsculas o Shift, como le digo yo, suavidad, y con solamente la rueda del ratón, tamaño. Esto nos va a servir para, nosotros ahora vamos a usar suavizar 0, bueno, después flujo, que es la cantidad de flujo o sea, la cantidad de pintura, y la densidad es la transparencia. La densidad lo vamos a dejar al 100%, porque nos interesa enmascarar al 100%, y flujo en principio no nos va a afectar mucho, lo vamos a dejar por ahí. Vamos a utilizar una opción de máscara automática. ¿Por qué vamos a utilizar la opción de máscara automática? Vamos a poner aquí para que se vea la máscara y vamos a ver qué pasa. Cuando yo hago esto, estoy enmascarando. O sea, esto verde que yo estoy pintando ahora, podemos decir, es mi máscara. ¿Qué es lo que pasa? Que me estoy metiendo, evidentemente, a propósito en el edificio. Con la opción máscara automática, eso no me va a pasar. Fíjense, aparece, no sé si se llega a apreciar, en el centro del pincel, una pequeña cruz. Entonces, cuando yo activo máscara automática, aunque haga esto, no se va a meter arriba del edificio, no se va a meter dentro del edificio. Solamente va a detectar el color por donde está pasando la cruz y va a ir pintando sobre ese color. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer esto de manera muy rápida. Puedo achicar aquí un poquito el pincel, pintar el resto, sin problemas. Agarrando el pincel, esto ya lo voy haciendo así a lo loco. Lo mismo aquí abajo. Y tengo todo el cielo, podemos decir. Tampoco nos vamos ahora a rasgar las vestiduras para que quede perfecto, perfecto. También tengo la posibilidad, cuando estoy utilizando el pincel, que lo estaba probando ahora, de apretar la tecla de Alt y en vez de pintar, restar. Fíjense que cuando aprieto la tecla de Alt, automáticamente me paso aquí al borrador. Entonces, si yo, por ejemplo, me pasé de largo, por ejemplo, y pinté este elemento, pues resto. Y también funciona el tema del automatismo. Claro, es muy difícil invocarle ahí al palito, pero lo puedo hacer. O sea que ahí yo tengo mi cielo ya enmascarado. Fíjense que fue muy rápido hacerlo, quedó prácticamente perfecto. Aquí habría un agujerito, que esto habría que hacerle un zoom y esas cosas. Bien, la opción de máscara, simplemente la desactivo y al desactivarlo veo que tengo aquí cositas que no están bien. Las puedo terminar de afinar. Esto se ve así porque yo tengo aquí un pequeño truquillo activo, que es la exposición. Yo tengo la exposición a -4. Si yo la dejo en 0, eso no lo hubiera visto. Entonces, aquí tenemos un pequeño truco, pero a saber si nuestra máscara está funcionando bien. Bajo la exposición a tope y veo si mi máscara está cubriendo todo lo que tiene que cubrir. Hasta dónde estoy cubriendo yo con la máscara y dónde no. Por ejemplo, incluso ahí adentro. Bueno, más o menos. Después, simplemente ajusto esto a 0 de nuevo y ya tengo eso. Bien, aquí lo que tengo ahora es enmascarado todo el cielo. ¿Qué es lo que puedo hacer con este cielo que tengo enmascarado? Pues básicamente lo que yo quiera. Bajarle, por ejemplo, la exposición, hacer un cielo más azul, cambiarle contraste, cambiarle, bueno, textura, calidad, nivel, o sea, todas esas cosas. Pero lo importante aquí, o lo nuevo, es este manejador de tono. Nosotros tenemos este manejador de tono dividido en dos zonas. Una arriba más finita y una abajo más gruesa que tiene un
una especie de círculo. Entonces yo lo que puedo hacer es mover este círculo de abajo y voy reajustando el tono, podemos decir, de ese cielo. Por ejemplo, se me ocurre ahora, por ejemplo, ponerle acá un cielo verde, por ejemplo. Y después también tengo la posibilidad de saturar. Bueno, esto ya sería lo normal, el manejador normal. Otra opción que tiene esto es el ajuste preciso. El ajuste preciso lo que me permite es mover mucho el ratón y que esto se vaya moviendo muy poco. También se puede hacer, si no me acuerdo mal, apretando la tecla de teclado. O sea que tengo que moverme mucho para que eso funcione, se mueva muy poco. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para esto que estamos viendo. O sea, si yo necesito entonar una parte de una fotografía por lo que fuera, quiero que el cielo sea más azul o que tenga simplemente otro color. Por ejemplo, decir, bueno, mira, lo quiero un poquito más, yo qué sé, más amarillento, por lo que fuera. Pues lo ajusto, le quito quizás un poquito de saturación y ya pasé de un cielo azul a un cielo más amarillo. Aquí vamos a ver un poco esto que habíamos hablado hoy. Aquí tengo dos visualizaciones, antes y después, y tengo lo que era la foto original y lo que es ahora mi fotografía con los ajustes. Aquí hay varias formas de previsualizar esto. Yo en principio siempre utilizo esta. Hay una más angosta. En realidad, yo no me acuerdo si esto creo que está siempre en el medio, no sé si se puede cambiar. Para arriba, para abajo y bueno, y media foto. O sea, yo generalmente siempre termino utilizando la misma, que es la primera. A ver, ¿de qué me sirve? Tampoco es gran cosa, pero me da una idea de cuando hay cambios. Si voy a la vista única, también puedo... no, en este caso no. Bueno, básicamente es una de las diferencias que hay. Otra diferencia que hay interesante, o al menos yo tengo entendido que eso no estaba, para eso voy a abrir esta fotografía de nuevo. Espérate un momento. Vamos a cancelar esta y abrir esta. Espera, ¿qué tan cuixó? Por ejemplo, supongamos que yo quiero enmascarar este elemento. Por ejemplo, quiero enmascarar este elemento rojo. Entonces, activo la máscara, le bajo un poquito el tamaño y hago esto así. Bueno, perdón, tengo la máscara automática y por eso tampoco digo qué bien que estoy, pero no es tan así. Hago así, al golpe. Después, esta parte de abajo, que yo creo, no me acuerdo si estaba antes o es nueva, le puedo decir que quiero ahora hacer una especie como de refinado de la máscara por color. Entonces me sale este cuentagotas y le digo, mira, yo quiero que enmascarar este color de aquí. Y automáticamente lo refina y lo ajusta. Vamos a... Evidentemente yo aquí debo tener algo... que no me estaba... lo que pasa es que tenía el tono puesto y tengo aquí también... Bueno, si aprieto Alt, cosa que estoy haciendo ahora, me sale la opción restaurar aquí y puedo darle un clic y restaurar. La máscara en principio ahora está ajustando el color rojo y como este está teñido de rojo, también la está cogiendo un poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo esto de gama de colores donde yo puedo ajustar la gama de colores que sea más permisiva o menos permisiva. De esa manera estoy seleccionando este único elemento. Y ahí lo mismo, o sea, tengo enmascarado ese elemento y puedo, por ejemplo, yo qué sé, sacarle la saturación y hacer que ese elemento quede gris o yo qué sé, o ajustarle, yo qué sé, ajustarle el tono, por ejemplo, o sea, cualquier cosa de esas. Esto yo creo que no estaba y está interesante esta opción de poder refinar la máscara. También hay otra opción
que es la posibilidad de refinar por luminancia. Por ejemplo, si yo selecciono un poco esto, digo aquí por luminancia, marco aquí y con esto de aquí puedo ir seleccionando la parte que yo quiero. ¿Ah? Tengo un suavizado y estaría seleccionando, por ejemplo, creo yo, si no estoy mal, esa parte de la zona por luminancia. Es una opción bastante interesante que me permite hacer una máscara rápida y ajustarla básicamente al color. Yo generalmente este tipo de cosas no las hago en Camera Raw, las hago más bien en Photoshop. Pero bueno, es bueno saber que está por ahí. No creo yo que sea muy práctico. Yo al menos me queda mucho más cómodo hacerlo en cámara, en Photoshop. Pero está por ahí la posibilidad de hacerlo. Esta herramienta de tono está presente también en los degradados, en los filtros graduados y en los filtros radiales. ¿Ah? Básicamente hacen exactamente lo mismo. Fíjense que el panel es exactamente el mismo. ¿Ah? O sea que no hay mucha diferencia en eso. ¿Qué hora estamos viviendo? 8:15. Bien. Vamos a ver, hay un par de preguntas. A ver, Ana Sí, dice dime. que tengo todos los ajustes, pero no me deja clicar en el pincel para hacer el automático de la máscara. No sé. A ver, en principio lo que tiene que fijarse es que cuando ella hace esto así, este elemento le quede seleccionado, ¿no? Porque si no lo tiene seleccionado, porque de repente, yo qué sé, se fue a otro elemento y vuelve, ¿ah? Esto está blanco. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no me deja. Tiene que venir, picarlo, y ahí sí se le va a activar esto. Supongo que puede ser algo de eso. No sé exactamente, ¿eh? Muy bien. Javier nos dice brutal. Uy, Y, bueno. y Enrique Tarragó, ¿tú crees que es más interesante el sistema que usa Camera Raw para hacer máscaras o mejor el sistema de Capture One que permite hacer máscaras de luminosidad? Yo creo que el sistema de Capture One es mejor, lejos. Sin ser un experto en Capture One, o sea, porque lo toco ahí con pincillas, creo que el sistema de capas y de máscaras que usa Capture One está muy lejos de lo que es el Camera Raw. Yo he visto gente que lo utiliza, gente experta, y hacen maravillas con esas capas. Así que bueno, básicamente creo que es mejor. No sé si hay más preguntas. Yo mientras tanto voy a ir abriendo esto aquí. Es cambiando, a ver. Bueno, como no tenía un RAW de esto, y esto viene muy bien para explicar lo que vamos a explicar, que es la graduación de color, voy a abrir esto con el filtro de Camera Raw. Cosa también interesante, si tenemos cualquier archivo, que sea una imagen, aunque sea un JPG, y la queremos abrir en Camera Raw para editarla, pues vamos a Photoshop, vamos a filtro y ponemos filtro de Camera Raw, creo que es, o algo por el estilo, y se abre como si fuera un RAW en Camera Raw. Bueno, acá vamos a ir a la guinda del pastel. La guinda del pastel es esta. Esto es lo nuevo, podemos decir, lo más importante, y me voy a abrir la chuleta porque no me acuerdo de todas esas cositas, que se llama graduación de color. Esto viene a sustituir una herramienta que se llamaba antiguamente dividir tonos. La diferencia era esa que vimos hoy al principio, que dividir tonos solamente iba a sombras y a luces, y ahora tenemos dos opciones más, una coloración global y tenemos una coloración de medios tonos. ¿Cómo funciona esto? Vamos a explicar un poco cómo funciona la herramienta, que es un poco, tiene una cantidad de opciones para tocar impresionantes. Pero básicamente son las mismas para las tres. Vamos a arrancar primero por lo que es la parte de arriba de la pestaña de gradación de color. Aquí tenemos una serie de circulillos que corresponden a esto. Tenemos 3 diales que corresponden sombras, medios tonos, iluminaciones. Después tenemos vistas individuales de cada uno, sombras, medios tonos
iluminaciones, y este último que sería el global. Podemos también cambiar picando en esta pequeña zona circular que aparece y cambiaríamos en este caso sombras y en este caso a medios tonos. Y lo vemos arriba reflejado. Si tenemos también la posibilidad de volver a los 3 diales. Después abajo tenemos fusión y equilibrio, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a ver un poco cómo funciona en general cada uno. Yo me voy a pasar para verlo más grande solamente al de sombras y vamos a ver cómo va. ¿Qué es lo que va a hacer este manejador de tono, saturación y luminancia? Lo que va a hacer es justamente permitirnos cambiar esos 3 parámetros: tono, saturación y luminancia. Tono y saturación lo vamos a manejar en el círculo y luminancia de abajo. Aquí también esto se despliega y nos da los 3 valores numéricos por abajo y nos permite afinar más la historia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, este circulito que tengo allí, si lo muevo hacia los bordes, voy a obtener saturación de color. Cuanto más afuera esté, más saturado el color. Cuanto más adentro esté, menos saturado el color. Y si voy girando alrededor del círculo, evidentemente lo que voy cambiando es el tono. Puedo ir desde un tono verde, amarillo, rojos, violetas, azules, cianes, el que quiera. Por ejemplo, voy a quedar por aquí en azules. Después, si tengo el color azul, puedo tirar hacia adentro y ajustar la saturación de ese color. Y entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo yo acá en este momento? Estoy tiñendo la parte de sombras con este color azul. Fíjense que la parte de blanco, en este caso, por eso justamente es esta imagen, la parte de blancos no se está afectando para nada. Aquí tenemos un blanco 255, 255, 255, lo marca aquí arriba y no ha variado para nada. No hay ningún atisbo de color. En el medio tono ya tenemos una pequeña, podemos decir, presencia de azul, muy poca, y en la parte de sombras tenemos el azul este pleno. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el último manejador, que es la luminancia. Fíjense que en este azul, aquí, en lo que sería el negro, en realidad, que está teñido de azul, como era negro, prácticamente no distinguimos muy bien el azul. Así que yo puedo jugar con la luminancia y hacer que esa luminancia sea mayor o menor y distinguir mejor los pasos de luz, iba a decir. Ese color que estoy tiñendo las sombras. ¿Qué es lo que estoy haciendo también? Estoy aclarando sombras, básicamente, también, ojo. Así que, en principio es eso. Si yo tengo un valor, quiero restaurar este valor a 0, tecla de Alt, un clic en restaurar. Creo que en Lightroom, con hacerle un doble clic, se restaura. Aquí, al menos, yo me he hartado de darle doble clic y no se restaura nada. La misma historia con esto. Hago un doble clic aquí y el puntito vuelve al centro y ya está. Otro truquillo es, si yo tengo un valor X de saturación y no quiero que varíe esa saturación, puedo picar afuera, picar aquí en esta bolita y mantener esa saturación constante. Ir pasando por todos los tonos sin modificar la saturación. O sea que también puedo hacer eso. Otra forma o una tercera forma es aplicar esto con una tecla de modificación que es para el tono, la tecla de control. Vamos a dejarlo aquí en el medio. Aprieto la tecla de control o comando en Mac y aparece esta línea negra, podemos decir, que lo que hace es mostrarme que tengo restringido el movimiento sobre esa línea. O sea, siempre voy a estar trabajando con la misma saturación. Si se fijan aquí, tengo una saturación de 78 y esa saturación no se mueve, ni la luminancia tampoco. Si además si en vez de apretar la tecla de comando o control, aprieto la de Shift o mayúsculas, va a aparecer lo mismo, pero en saturación. Entonces, yo voy a poder aumentar y bajar saturación sin
tener el riesgo de que se me cambie el tono. O sea que lo puedo llevar incluso a saturación 0 o a saturación al 100% sin problemas de ninguna. Otra cosita más, el ojo. El ojo me permite a mí picar y eliminar temporalmente el efecto que estoy aplicando en este manejador de color. Esto no queda fijo, simplemente un antes y después. Y después, como mostraba, es este desplegable que me permite manejar de forma más fina, podemos decir, los valores. Yo quiero una saturación de 70, se lo puedo dar. Y si tengo, por ejemplo, un color, lo que sea, el 0, creo que es el rojo, si quiero rojo, es valor 0. Tono 0 es rojo. No me acuerdo ahora los otros parámetros, pero no me acuerdo. Y la luminancia lo mismo. O sea que con estos valores numéricos puedo afinar mucho. También la posibilidad es, si yo muevo esto y aprieto la tecla de Alt, pasa lo mismo que con aquel manejador de tono. Tengo que mover mucho el ratón para que esto se mueva un poquito. Entonces, puedo ir más fino en el momento de ajustar el color. Ya, esas son todas las variantes que tenemos. Como siempre, doble clic ahí, volvemos a 0 y Alt para restaurar el valor de tono, que también lo puedo poner a 0 si quiero, ¿no? A mano. Esto es independiente para los tres. Yo puedo, por ejemplo, coger azul para sombras, yo qué sé, verde para medios tonos y rojo para iluminaciones. Y aquí vemos cómo tenemos sombras teñidas de azul, medios tonos teñidos de verde, iluminaciones teñidas de rojo. ¿Qué es lo que pasa? Que si acaso yo me pongo aquí y ¿qué es lo que estoy viendo? Que este elemento no es rojo, es blanco. ¿Por qué? Porque tiene un valor de 255. ¿Qué es lo que voy a hacer? Manejar el valor de luminosidad o de luminancia, bajarlo un pelín, que lo puedo bajar. Aquí es medio a ojo, pero si yo vengo a luces, puedo manejar el valor exactamente. Digo, bueno, menos 30, por ejemplo, y yo ya ahora aquí tengo un rosa, no tengo un blanco. Tengo un rosa muy claro, pero tengo un rosa. Lo mismo pasa con las sombras. Puedo, por ejemplo, aumentar, por ejemplo, en 30 para hacer parejo para un lado y para el otro. Y ya aquí no tengo un negro, sino que tengo un azul muy oscuro. De esa manera, entonces, puedo ajustar estos tres valores. Como siempre, el ojo me permite apagar temporalmente ese efecto que estoy dando, y de esa manera ver cómo lo que sería el antes y el después. Por último, función y equilibrio. Función y equilibrio lo que va a permitir es ver un poco cómo se mezclan estos colores entre sí. Vamos a ir un poco así a lo bestia. Si yo voy a fusión a 0, ¿qué es lo que pasa? Las zonas de interacción entre lo que sería el azul de las sombras y el verde de los medios tonos es muy escasa. Prácticamente tenemos que en una barrita de estas, podemos decir, pasa del azul al verde. O sea, la fusión es en un solo rectángulo. Si por el contrario me voy para el otro lado, lo que veo es que esta fusión se ha hecho tan extensa que se ha comido prácticamente la totalidad de los medios tonos. O sea, la fusión entre lo que sería el tono de sombras y lo que sería el tono de altas luces o de luces es tan extensa que se pasa por encima del tono que tengo o el color que tengo seleccionado para los medios tonos. Como siempre, botón de Alt, restaurar y ajusto. Equilibrio. Equilibrio lo que hace es decirle qué se entiende por luces y qué se entiende por sombras. Si yo, otra vez volvemos a decir a lo bestia, si me voy a menos 100, le estoy diciendo que tengan mucho más preponderancia las sombras, entonces vengo prácticamente a 3/4 partes de imagen que se tratan como sombras, que se están tiñendo de azul, y en estos 2 tercios, o sea,
de imagen que tengo, digo, bueno, esta parte grande quedaría como azul y en este tercio de la imagen lo dividiríamos prácticamente en dos y estaríamos englobando ahí luces y medios tonos. Si voy, por el contrario, al otro lado, tengo lo mismo, pero con altas luces. Las altas luces se extienden muchísimo sobre lo que serían las sombras y tengo prácticamente el verde de medios tonos al final de aquí. O sea que con equilibrio yo puedo hacer que tengan un poquito, si lo movemos así, vemos un poco qué es lo que va pasando. Ven cómo el verde va pasando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de acuerdo al valor que yo tomo de fusión y de equilibrio. Básicamente, estos serían los ajustes. Después, por último, si yo vengo aquí, ajusto todo esto a 0. Vamos a restaurar todo. Tengo esta que es la coloración global. Esto me permite colorizar o colorear toda la imagen con un tono global. Por ejemplo, yo puedo ir a un amarillo y hacer que toda la imagen tenga este tono amarillo ocre. Funciona de la misma manera que los otros manejadores. Tengo tono, tengo saturación siendo de adentro hacia afuera, y tengo luminancia. Puedo hacer que la imagen sea en sí un poco más oscura o en sí un poco más clara. Básicamente hace lo mismo, pero para toda la imagen en general. Esto es la gran novedad que tiene el Camera Raw. No estaba antes, o era una cosa que estaba mucho más limitada. Y bueno, y ahora en principio está muy interesante. Podemos jugar mucho con ello y es muy, muy útil para cuando queremos darle ese ambiente especial a una fotografía, ajustarlo a las sombras un poquito más frías, ajustar las luces un poquito más cálidas. Así que bueno, podemos jugar un poquito con todos esos elementos. Siempre tener en cuenta además que todos esos ajustes se pueden guardar. O sea que yo tengo 2 fotos y quiero guardar estos ajustes, los puedo aplicar después a otra foto perfectamente. Así que todos estos ajustes se pueden manejar. Voy un poco rápido porque voy mirando la hora y veo que vamos cortitos, así que voy apurando el paso. Creo que nada más. Si les parece, hacemos un pequeño corte. Si hay preguntas, felicidad. Y después vemos un poquito lo que es el flujo de trabajo con un par de fotos que tengo armadas allí. Y nada, y tirar millas. A ver si nos da tiempo. Vamos a ver. Joan nos dice, ¿qué te parece lo que dice Rebeca Saray? Que ella utiliza el Adobe Camera Raw en un 80% y el resto con otros programas. Visto las explicaciones que nos has dado, hay una gran posibilidad en Adobe Camera Raw. Cosas que a lo mejor habitualmente hacemos en Photoshop las podemos traer a Camera Raw sin modificar el archivo primario. ¿Verdad? Sí, a ver, hay fotos, todo depende de la fotografía. Hay fotos que de repente necesitan quizás el Photoshop para ajustes finos. Ya no estamos hablando de montajes y nada por el estilo, ¿no? Pero de repente ese ajuste fino en Photoshop es mejor. Clonar elementos y ese tipo de cosas, evidentemente en Photoshop. Yo aquí, por ejemplo, si bien está la posibilidad, no sé ni siquiera bien cómo funciona. Pero sí, yo te diría que hay muchas fotos que tú las podrías, de hecho tengo una por ahí en algún lugar, ahora no me voy a poner a buscarla porque vamos a demorar, que se pueden revelar el 100% en Camera Raw sin pasar por Photoshop. Tú la revelás, la terminás de ajustar y ya está la foto hecha. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y no necesitas el pasarte a Photoshop. Generalmente, ya te digo, yo paso a Photoshop, todas mis fotos terminan pasando por Photoshop por 2 motivos. Primero, el enfoque, que siempre lo hago en Photoshop, y después porque siempre tengo cositas que ajustar. O sea, ajustes por zonas, clonado de elementos que de repente están molestando, pequeños elementos, motitas, cositas, o sea, pero ese ajuste fino. O sea, yo lo que trato es que en Camera Raw la foto quede lo más terminada posible. O sea, no llevarme el RAW prácticamente sin tocar a Photoshop y después meterle horas o palo y palo y palo en Photoshop, porque ¿qué pasa?
todo lo que haces en RAW lo haces con mejor calidad. Siempre que después estás pasando a mapa de píxeles, estás perdiendo, porque es como hablábamos hoy del espacio de color. O sea, acá tenés cálculos matemáticos, podemos decir, que te generan los elementos, y en Photoshop vos tenés un mapa de píxeles y cuando modificas un degradado o pasas un pincel, lo que estás haciendo es una interpolación. O sea, lo que haces es cuando tú pasas un pincel en una zona para oscurecerla, por ejemplo, en modo multiplicar, lo que estás haciendo es interpolar y hacer un recálculo de cómo quedarían esos elementos. Pero siempre va con interpolación, no es fino como, por ejemplo, puede ser de un RAW. O sea, Claro, a veces lo que hacemos es tocar lo mínimo en cámara RAW, vamos a Photoshop para luego volver otra vez a cámara RAW y tocar otra vez. claro, No hay congruencia, ¿no? sí, muchas veces pasa que de repente haces el ajuste en cámara RAW, lo llevas a Photoshop y te das cuenta que de repente hay una zona, aunque está muy oscura, entonces querés levantar sombras. ¿Qué pasa? Empezás a levantar sombras en Photoshop por comodidad, por decir, bueno, no vuelvo a cámara RAW, por eso es ahí también el tema de hacer, abrir el objeto como objeto inteligente para poder volver fácil a cámara RAW, y te das cuenta que en Photoshop la estás embarrando, porque claro, pues estás metiendo ruido, porque no te está quedando fino, entonces volvés a cámara RAW, le levantás de repente un puntito a la exposición o haces un filtro graduado o un pincel o lo que sea, y siempre vas a tener mejor calidad que en Photoshop. Claro, Pero ya te digo, hay cosas que en principio sí se podrían hacer en cámara RAW, pero te daría muchísimo trabajo. sí, sí. Enric Tarragón nos dice que muy práctico para fotografía de paisaje. Subimos altas, medias luces, azules y sombras y bueno, te puede facilitar la vida, sobre todo en paisaje. A veure... Matt nos dice que nos tiene que dejar, que fantástica sesión y cree que por unos días este vídeo, que vamos a colgar luego en YouTube, va a ser un vídeo de cabecera para él. O sea que muchas gracias, Gabriel, nos dice. Ana nos dice que lo explica súper bien. Y Enric Tarragón nos pregunta si hay manera de hacer Dodge and Burn en ACR, en cámara RAW. A ver, sí puedes hacerlo con los pinceles, básicamente, manejando la exposición, por ejemplo. Podrías hacer un touch and bar. Podrías, por ejemplo, oscurecer zonas y aclarar otras. Pero yo creo que al final de cuentas es mucho más práctico hacerlo en Photoshop que aquí. O sea, en principio es eso. O sea, te podría hacer, pero yo al menos no lo hago nunca. Ana Diestre también nos pregunta, vamos, yo con qué nos pregunta, te pregunta que si abres en cámara RAW desde Photoshop, o sea, desde Photoshop abres cámara RAW, las opciones no son las mismas que si abres de cámara RAW inicialmente. A ver, evidentemente, cuando tú abrís, eso es bueno, este, por ejemplo, es un archivo que está abierto. Es un JPG o un PSD. Aquí lo dice, un PSD que está abierto en cámara RAW. Las opciones se recortan un poquito. Hay alguna opción que se recorta. Por ejemplo, si se fijan aquí, por ejemplo, la opción de recortar no está, alguna cosita no está. Bueno, las miniaturas tampoco están, porque tampoco tiene sentido que haya miniaturas, porque vas a tener una sola imagen. Pero básicamente están casi todas las opciones, ¿eh? No hay gran diferencia. Está la parte de geometría, está la parte de óptica, está, bueno, la parte de gradación de color, que lo vimos, mezclador de colores, que no lo vimos porque es exactamente igual a lo que había antes. Está la parte de enfoque y reducción de ruido. O sea, yo creo que si falta, bueno, sí que falta, pero falta muy poca cosa. Y la calidad de la fotografía que pasas de PSD, tú pasas un PSD a cámara RAW, ¿has perdido ya información? Yo creo que no pierde nada. O sea, fíjate que, por ejemplo, esta imagen es una imagen muy delicada porque es un degradado de negro a blanco, y aquí arriba no tenés banding, no tenés prácticamente nada. Y cuando yo ahora, por ejemplo, supongamos, le aumente un poquito la exposición, por ejemplo, supongamos, o mira, para hacerlo fácil, espérate. Vamos a darle en gradación de color, por ejemplo. Yo qué sé, esto así. Le pongo a aceptar y cuando lo traigo a Photoshop,
prácticamente es la misma calidad. O sea, no hay, fíjate, no hay banding, o sea, aquí sí se ven algunas bandas, algunas cosas, pues bueno, ya estarían de antes, pero yo creo que no hay mayor problema. O sea, no creo que se pierda gran calidad. Habría que hacer pruebas, quizás con elementos muy complejos, líneas finas sobre fondos, pero bueno, yo creo que no se pierde. Enric Tarragó también nos dice que se entiende, se sobreentiende, que si traes un PS a cámara RAW es porque antes ya lo has pasado por cámara RAW y has hecho los primeros retoques para dejarlo bien. Luego vuelves para intentar mejorarlo. Sí, no siempre, porque por ejemplo, este archivo es un archivo que yo creé en Photoshop. O sea, yo creé este archivo en Photoshop y nunca fue un RAW. O sea, es un degradado que yo armé a mano. O sea, también podría traer, por ejemplo, una imagen JPG que de repente saqué con un móvil o lo que fuera y abrirlo en cámara RAW. O sea que no siempre que porque vengas de un PSD o un TIFF de Photoshop y lo abras en cámara RAW, quiere decir que era un RAW originalmente o un RAW originalmente. No tiene por qué ser. Que normalmente el 99% de las veces sí, pero no exactamente así. Gabri, 2038. Yo no sé si nos va a dar tiempo a ver algo de flujo de trabajo. Bueno, mira, lo vemos Podríamos dejarlo por rápidamente. otro día y explicarlo bien el flujo de trabajo. E intentar abrir ahora, a lo mejor, debate de Bueno, como abrir quieran. micros, como te tenemos a mano. Bueno, a ver, yo he de lo que decir que Gabri quería. siempre se ha ofrecido en cualquier momento para hacernos y darnos estas masterclass que nos da. Vale. Siempre. Dame 3 minutos o 5 para ver 3 puntos básicos del flujo de trabajo. No hacer una edición entera, sino ver esos 3 puntos básicos y ya después abrimos debate. Venga, Dame esos 3 minutos. contrólate tú mismo, maestro. Tienes 6 minutos, hasta 45. No, me sobra. Con 6 minutos me sobra. A ver, acá tenemos una foto. Propiedad del autor. Muelle de, ¿cómo se llama esto? Espigón del Gas, Barcelona. Bien. ¿Cuál es mi flujo de trabajo para empezar a trabajar? Mi flujo de trabajo es muy sencillo y siempre es el mismo. Básicamente, primero óptica. ¿Ah? O sea, marco correcciones de perfil. Espérate. ¿Ah? Que ya básicamente lo que me hacen es ajustarme la óptica. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, si se mira, por ejemplo, esto está sacado con un Canon 16-35, que es un muy buen objetivo, pero todo así, por ejemplo, en esta parte de acá arriba, tenemos un viñeteo interesante. ¿Ah? Cuando le digo que me ajuste eso, no solamente me saca aquí una especie de pequeño efecto barril, sino que me ajusta todas esas viñetas. Podría hacerlo a mano, podría tocar cosas, y también está lo de la aberración cromática, que en este caso creo que no hay. ¿Ah? Pero por las dudas, trácate. Le doy un golpe y lo dejo ahí. La de eliminar halos, si no los veo a simple vista, o sea, bueno, simple vista sería ampliar la foto y venir y mirar si tenemos halos o no. En este caso, como no hay grandes contrastes, esos halos prácticamente no estarán. Así que básicamente no tocaría nada. Primero sería óptica, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería geometría. Y acá podemos ver dos cosas en geometría. Está geometría y está recorte. Yo por norma trato de no recortar, ¿no? Si, a menos que por algún motivo tenga que recortar o la foto, por lo que sea, me gusta recortada. Pero siempre trato de no recortar en el RAW, sino recortar al final, cuando termino en Photoshop, decir, bueno, esto es lo que quedó y esto es lo que me quiero quedar. O sea que trato de no recortar aquí. En recortar, ¿con qué me quedaría yo? Con el horizonte. Si se fijan aquí, el horizonte, acá podemos poner aquí una pequeña malla, que bueno, ahora no me va. Lo voy a poner yo, uso como truco alinear el horizonte en la parte de arriba del monitor. ¿Ah? Como verán aquí arranca el mar y aquí está. O sea, la foto está inclinada. Entonces, acá tengo dos opciones. Con esta herramienta marcaría el horizonte, que andaría por ahí, más o menos, y la foto se ajusta.
¿Ah? Si ahora lo llevo a la parte de arriba del monitor, veo que mi horizonte, bueno, no quedó muy fino, pero más o menos va. Bueno, el horizonte es ajustar a dónde está el horizonte. Básicamente, ponerlo por ahí. Y creo que está por ahí. Bueno, ahí, más o menos. Ahí creo que amplío un poquito. Llevo hacia arriba. Ahí quedó más o menos derecho. Bueno, ahí ajusté el horizonte. Esta fotografía tiene también la característica, le voy a dar un escape para no hacerlo, que tiene este elemento que por un tema de ¿cómo se llama? De distorsión del objetivo quedó como medio caído hacia atrás. Entonces, en vez de usar la opción del ángulo aquí, de ajustar el horizonte con ese ángulo o de rotar, voy a utilizar esta opción de aquí. Esta opción de guías me permite a mí tirar un par de guías, por ejemplo, aquí, más o menos, de lado a lado de la fotografía, ahí, y tirar otra guía en lo que sería mi horizonte, que más o menos estaría, yo creo, por ahí. Y ahí ya tengo la foto, vamos a ocultar guías, y ahí ya tengo la foto ajustada. ¿Qué es lo que pasa? Esto en realidad se giró y se distorsionó un poco para que esto me quede vertical. ¿Ah? Ese sería el primer paso, ajustar óptica y geometría. Después acá tenemos más ajustes finos, si quiero, bueno, darle un poquito más de caña, pero básicamente serían esos dos elementos. Después, tercer paso, ajustes básicos. Exposición, ¿ah? Contraste, iluminación, como quiera dejar la fotografía. Si quiero, por ejemplo, que los negros queden más oscuros, si quiero que las altas iluminaciones queden más claras, sombras, si quiero rescatar un poquito de sombras, básicamente puedo incluso bajar exposición y tratar de levantar con blancos y sombras, si quiero hacer algo de esto, ¿no? Básicamente sería eso. Aquí entraría la parte del equilibrio de blancos. ¿Qué pasa? Aquí no tengo ningún elemento para saber si tengo equilibrio de blancos. Entonces, bueno, o lo dejo, porque en esta foto creo que no me interesa mucho, y ya está. O si no, trato de encontrar un elemento, por ejemplo, lo que es esta roca de hormigón, debería ser gris. Bueno, le hago un clic y veo qué pasa. Bueno, mejoró, creo que mejoró. Ya está, me busco un elemento que entienda yo que debe estar del color adecuado y trato de hacer el balance o el equilibrio blanco por ahí. Después todo es APH, saturación, intensidad, detalle, textura, todas esas cosas. Y por último, si queremos jugar con grabación de color, sería, por ejemplo, coger esta imagen y darle, yo qué sé, un tonito más, yo qué sé, más melancólico y, yo qué sé, sombras un poquito más oscuras y luces un poquito más claras. Y bueno, y ahí tendríamos ya la foto muy ajustada para, ¿cómo se llama? Para pasar a Photoshop. Evidentemente hay que seguir trabajando. A ver, aquí no toqué nada, o sea, no toqué ni saturación, ni intensidad, podría subir un poquito las intensidades, podría subir saturación, podría, yo qué sé. Hay muchas cositas, pero bueno, eso da para otra charla completa de un flujo de trabajo entero y un revelado entero en cámara RAW. Una cosa interesante es que yo puedo guardar estos ajustes, perdón, yo puedo guardar estos ajustes, por ejemplo, voy a guardar todo, le pongo espigón, por ejemplo, y me abro otra foto que tengo aquí que se llama espigón 1, que es del mismo día, que es esta, y puedo venir y decirle cargar ajustes, espigón, plan. Y la foto, bueno, como no tiene nada que ver el color, se ajusta con estos parámetros. Si las fotos hubieran sido en el mismo momento, hubiera quedado mejor, ¿no? O sea, aquí no quedó muy fino el ajuste. Básicamente ese sería mi flujo de trabajo. Después, evidentemente, es o la opción hecho para guardar el RAW y no seguirlo trabajando,
o la opción de abrir objeto, siempre recomendando estos parámetros: RGB, 16 bits y objeto inteligente. Pongo acá, abrir objeto, se abre el objeto en Photoshop y acá, bueno, caña con él y lo que sea. Bueno, ya está, me pasé un minuto, Felicidad. Te pasaste 2, bueno, pero va, Bueno. te lo perdonamos. Si te parece, abrimos micros. Todo aquel que quiera hacer alguna pregunta, aquí tenía Bueno, Gabri. voy a dejar de compartir aquí, así nos vemos las caras. Vale, perfecto. Vamos abriendo micros, todo el mundo que quiera hacer alguna pregunta y ya está. Lo he encontrado, la verdad, muy, muy didáctico. La gente, ha habido gente que tenía que salir, pero ha dicho que es uno de los vídeos más, bueno, de los webinars más didácticos que hemos hecho hasta ahora. Con lo cual, bueno, ya te he dicho que el juego de Semellando ya te quiere contratar al menos un viernes, un fin de semana. Ya te pondremos con él y tú Vale, mismo. sí, sí, no hay problema. Se hagan adelante las preguntas directamente ya a él. Bueno, yo le he puesto ahí en el chat, pero ya se la pregunto directamente. Gabri, ¿qué diferencia hay entre graduar la luminancia, la claridad, las sombras, todo esto con los tiradores, hacerla con esta especie de bolitas? Lo mismo. Lo mismo. Básicamente con los tiradores tenés más control, porque cuando tú abrís el desplegable que te da los 3 parámetros, tú sabes, por ejemplo, si le diste una luminancia de 70 o 71 o 72. En cambio, con la bolita es más a ojo, podemos decir, pero básicamente es lo mismo. Ha quedado más vistoso, pero nada más, ¿no? No, no es que queda más vistoso, simplemente con el tirador tú puedes ir al valor exacto que querés. Si tú decís, mira, le quiero poner yo qué sé, un color azul, pero exactamente tal color azul, tú vas al tirador y le pones ese numérico. Por ejemplo, cuando yo puse el 0 que corresponde al rojo, y si quiero rojo puro, pongo 0. Si tú vas con la bolita, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 5. Entonces, claro, será rojo o no será rojo. En cambio, en el tirador tú pones el valor numérico y ya está, es exacto ese valor. Es para eso. Pero el resultado final es el mismo. O sea, de hecho, la ruedita y el tirador manejan el mismo parámetro. Si tú mueves la ruedita, se mueve el tirador. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguien más? José, lo tengo allí que está con su abejorro detrás, pero no se lanza. Bueno, si no hay más preguntas, pues... No, el José está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Tiene el micro, bueno, tiene el micro apagado. Sí. No sé si Ahora. Buenas tardes, Gaby. Magistral la clase, ¿eh? Magistral. Se hace lo que se puede. Mira, yo te preguntaba, cuando vuelves con el objeto inteligente, ¿vuelves a trabajar el RAW o lo que hace es trabajar el TIFF que estás utilizando en el Photoshop? Bueno, a ver, no te puedo asegurar al 100%, pero creo que volvés a trabajar el RAW. Porque por algo quedan enganchados. Claro, entonces siempre sería ideal abrir como objeto inteligente, ¿no? Por eso, a mí, o sea, el tema es que cuando tú abrís con objeto inteligente, no te quita ninguna prestación, porque como vas a trabajar en capas arriba, a menos que con esa imagen vayas a hacer un montaje. Es decir, bueno, voy a hacer un montaje, entonces el objeto inteligente no te sirve porque no puedes recortarlo, no puedes hacer una cantidad de cositas. Entonces, yo generalmente en ese caso, si voy a hacer un montaje, por ejemplo, voy a utilizar esa foto para hacer algo, lo que hago es duplicar la capa. O sea, dejo la capa abajo, la capa 0, como objeto inteligente por si tengo que volver, duplico la capa y trabajo sobre la duplicada. Si veo que la embarré por lo que fuera, porque que a veces te enroscas y vas repitiéndole caña y después decís, ¿qué es esto? Dios, la borro y arranco de cero. Y siempre tengo el objeto inteligente ahí. O sea que es una cosa que yo varias veces me he planteado. Digo, ¿esto qué es? Como que abrís el filtro de cámara RAW o es que realmente trabajas en el mismo RAW. Habría que probar, claro. no se me ocurrió, es hacer el RAW, abrirlo como objeto inteligente y después modificar el RAW por otro lado. Se supone que cuando tú lo haces, eso,
cuando abras el Photoshop de nuevo debería detectar que el RAW está modificado. Yo de hecho incluso he eliminado los RAW de la carpeta donde estaban y no hay problema. O sea, entonces yo pienso que quizás es como una copia que hace integrada ahí adentro. No sé, habría que bucear en la documentación de Adobe a ver cómo es que funciona realmente eso. Aprovecho para darle un abrazo de los gordos a Fernando, que lo veo ahí. Ya lo he notado. Así no me deja respirar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Verte. Hacía tiempo que no nos veíamos las caras. Más de lo que yo quisiera. Pero bueno, por mí no partáis la clase. Seguir. Bueno, qué bien que tengamos a Gaby, ¿no? Por aquí. Sí. Que siempre nos resuelve los temas. ¿Qué os parece? ¿Cuándo vuelves entonces para hacerlo de flujo de trabajo bien hecho? Sí, lo ideal sería arrancar, yo cuando quieran, tú sabes que no tengo problema, al contrario, me gusta, yo podría seguir ahora enganchado hasta las 12 de la noche. Sabemos que Gabri es nuestro comodín y lo vamos a utilizar y lo usamos como vamos, cada vez que lo necesitamos. Voy a parar la grabación ya porque ya dura 1:50 y bueno, y ahora podemos seguir hablando de cualquier tema. Muchas gracias, Gabri. Vale, nos vemos en la siguiente.